Saludos amigos, bienvenidos a estos 22 minutos. No olviden dar like, no olviden comentar. Sus opiniones para mí son muy importantes, así que por favor siempre comenten, que me gusta saber lo que piensan respecto a lo que comentamos aquí. En las elecciones del año 2020 surgió un personaje interesante, no era un político conocido, sí era un ministro de, de mucho éxito, pero no un político conocido. Se construyó un personaje que uno construido desde el partido que lo postulaba, que era el PLD, y otro desde donde se oponían, que era en ese momento el PRM, que en ese momento era la oposición. Y el personaje que construyó el PLD era de un hombre solidario, capaz de ayudar a todo el dominicano, de una persona que disponía de sus bienes para cada dominicano que lo necesitara. Y el personaje que se construyó en ese momento desde la oposición, desde el PRM, era de una persona tosca, una persona despistada y, para decirlo en términos llanos, una persona con muy poco conocimiento intelectual y desenvolvimiento. Bueno, pues sucede que yo no creo que ese personaje sea tan solidario como lo vendía el PLD, ni tan bruto, para decirlo de manera llana, tan despistado como lo vendía el PRM. Ese personaje se llama Gonzalo Castillo. Fue el candidato del PLD en el 2020 y sacó un 38%. El personaje del político ingenuo, bonachón, incapaz de ofender a nadie ni de atacar a nadie, se mantuvo al paso de los años. Pero para darle más fortaleza a esto, en las elecciones del 24, ese político que había sacado el 38% en las elecciones anteriores, decidió no participar por su partido, cuando se entendía que de manera automática él sería el candidato. Fortalecido el personaje con unos temas judiciales que tuvo o que tiene, porque aún se está ventilando en la justicia este caso, todos recordamos esa cara de ingenuo con un casco cuando lo llevaban detenido. Entonces, Gonzalo Castillo es un político que, si se mide su tasa de rechazo, debe de estar muy baja. El que no lo favorece, por lo menos, no lo adversa abiertamente. Es una persona que no cae mal. ¿Y por qué hablo de Gonzalo Castillo? Porque con ese mismo rostro, ahora aparentemente participaría en la contienda electoral del PLD para ser su candidato presidencial. Y todos en el PLD están muy contentos, excepto Francisco Javier. Todos en el ambiente político dominicano están muy contentos, excepto la Fuerza del Pueblo. Entonces, yo te estoy diciendo que Francisco Javier en el PLD no está contento y la Fuerza del Pueblo no está contento. ¿Qué significa eso? Que el PRM está feliz con esa posible precandidatura de Gonzalo Castillo. Y ahora paso a explicar el por qué. Aunque las razones están ahí, no hay que hacer grandes estudios ni grandes análisis
para entender el porqué. Miren, con esa amenaza de Gonzalo Castillo de ser candidato por el PLD se siente un poquito más activo en las calles. Se siente no con más fuerza, porque hay que ver las últimas mediciones. Obviamente siguen peleando por un segundo lugar. Se discute con la fuerza del pueblo quién tiene el segundo lugar. Aunque hace unos meses era evidente que el segundo lugar lo tenía la fuerza del pueblo. El PLD, algo inexistente. Con la salida de Gonzalo, ellos se animan. ¿Y por qué yo digo que Francisco Javier no está contento? Francisco Javier se veía como el posible candidato del PLD porque era el candidato que estaba aupando el danilismo. Aunque los números de Abel estaban por encima de lo de Francisco Javier, todos sabemos que no es cuestión de números, sino de cuestión de quién el danilismo apoya. El que la gente de Danilo apoya, ese es el candidato. Ya se vieron en las pasadas elecciones. Entonces, con la salida de Gonzalo, el danilismo se mueve de Francisco Javier a impulsar a Gonzalo. ¿Por qué no continuaron impulsando a Francisco Javier? Habrá algunas razones que no conocemos, o simplemente será por el tema de los números. Eso habrá que ver, independientemente de que Gonzalo es mejor candidato por mucho que Francisco Javier, pero él habría dicho hace un tiempo que no le interesaba ser tomado en cuenta. De hecho, había enviado una carta al comité político de ese partido donde decía que no le interesaba ser tomado en cuenta como precandidato presidencial del PLD. ¿Qué hizo que él cambiara de posición? ¿Por qué él cambió de posición? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Y ya en los próximos días iremos viendo detalles, si es cierto que él quiere ser precandidato para ser el candidato presidencial por el PLD, o si es una estrategia para activar un poco el partido. Ya veremos. Mientras tanto, Francisco Javier, ante esa situación, se ve con muy pocas posibilidades. Y ahora, ¿dónde entra la fuerza del pueblo? Que con Gonzalo de candidato, ya la balanza no se ve tanto de un solo lado en la oposición. Leonel contra Francisco Javier, todo el que adversaba al PRM entendía que la única fuerza que podía tal vez enfrentar al PRM, que entendía que, que en el PLD no había ningún tipo de chance, obviamente iba a tratar de acercarse a la fuerza del pueblo, por lo que la fuerza del pueblo iba a ser más fuerte mientras el PLD se debilitaba. Ahora ambos partidos se repartirán la oposición. El que está en el PLD, con un poquito de ánimo, con un candidato que sacó un 38% en el 2020, pues posiblemente se quede en su partido. Y lo que oponen al PRM, el que está en la fuerza del pueblo, se quedará ahí. Y el que tiene sentimientos por el PLD se quedará ahí porque no habrá una diferencia tan grande entre un partido y otro. Pero ahora voy con el PRM. En el PRM todos están felices porque ese equilibrio de oposición permite a un PRM unido y fuerte que sin ningún contratiempo
ni ninguna amenaza pueda seguir en el poder, independientemente del candidato que resulte de la convención. Cualquiera de los 8, 9, tengo que de nuevo hacer el reconteo para estar claro finalmente cuántos son los precandidatos del PRM. Pero con cualquiera de ellos no tendrá ningún problema en continuar en el poder. Porque no es lo mismo cuando la balanza está del lado, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, o si fuese del PLD, a que ellos dos se dividan los votos de la oposición. Y con dos candidatos con cierta fortaleza y cierta simpatía, es evidente que ninguno de los dos podrá quedarse con la mayoría de los votos opositores. ¿Y por qué con Gonzalo Castillo se logra eso y no se logra con Abel y no se logra con Francisco Javier? Bueno, Francisco Javier como candidato no es una persona que conecte mucho, no se ve ese gran liderazgo, al igual que Abel. Abel, a pesar de haber tenido una alcaldía en Santiago mediáticamente exitosa, eso no se pudo traducir en su candidatura a la presidencia. De hecho, yo entiendo que era una candidatura prematura, pero obviamente él no podía de nuevo aspirar a la alcaldía, porque si aspiraba de nuevo a la alcaldía, lo primero es que iba a perder y él no podía darse el lujo de perder una alcaldía si su objetivo es presidencial. Tenía que obligatoriamente ser candidato a la presidencia, aunque sacara el % que sacó. Además, yo soy de la tesis de que Abel Martínez, antes del 2028, ya no estará en el PLD. Eso no tengo yo ninguna duda. Ninguna duda. No estará en el PLD para las elecciones del 2028. Y lo vengo repitiendo para que no se olvide. No estará ahí. Entonces, con este candidato, Gonzalo Castillo, un candidato que emociona a los PLDistas, pues la hemorragia que iba hacia la Fuerza del Pueblo, pues se detiene. Se detiene y la Fuerza del Pueblo deja de crecer, no tiene forma de crecer, porque la fuerza del Pueblo crece a costa del PLD. Esa es la única forma que tiene de crecer, a costa del PLD. Y con un candidato con cierta fortaleza, no tiene forma. ¿Y qué pasa con esos números? Bueno, que tampoco tendría ningún tipo de posibilidad Omar. Porque ¿cuál es la fortaleza que yo personalmente le veo a Omar y no le veo a Leonel? Que Omar reúne toda la oposición. Toda la oposición se siente cómodo con Omar como candidato presidencial. No se siente cómodo con Leonel como candidato presidencial toda la oposición. Pero con Omar sí. Un ejemplo fue su candidatura por la senaduría. Toda la oposición al PRM se acopló en torno a esa figura y lo apoyó, y el resultado es que Omar hoy es el senador de la capital. Pero con Gonzalo del otro lado, Omar no tiene la fuerza para poder
juntar toda la oposición en torno a su figura. Con Gonzalo de ese lado no hay forma. Porque, y usted dirá, bueno, ¿y Gonzalo por qué? Bueno, porque Gonzalo genera lo mismo que genera Omar. Tú no sabes de una propuesta, tú no sabes cuál es su plan de gobierno, de ser presidente o candidato primero para ir en orden. Tú no sabes qué es lo que ellos quieren hacer de estar al frente del Ejecutivo. No se sabe. Pero son personas que caen bien a la población. Y la población no siempre vive pidiendo ni plan de gobierno, ni qué quieren hacer los políticos. Simplemente lo apoyan, simpatizan y votan por un sentimiento. Entonces, eso es lo que pasa. Ahí los sentimientos o el sentimiento de votación de la oposición estaría totalmente dividido. Cambiando ligeramente de partido, yo quiero hacer un análisis corto sobre el pedido del presidente de que los precandidatos del PRM respeten los límites que pone la Junta Central Electoral de no hacer proselitismo o campaña de la forma que sea, pues, aunque se hacen en espacios cerrados, aunque se respetan las directrices de los tiempos de la Junta, siempre los precandidatos se están moviendo. El presidente, yo entiendo su posición. Yo entiendo que él no quiere que se desvirtúe el propósito inicial, que es hacer un buen gobierno. Yo entiendo que el presidente quiere que todos se concentren en sus funciones solamente. Y sí, posiblemente se pueden concentrar en sus funciones de servidores públicos. También se pueden concentrar en sus objetivos, que es ser el candidato del PRM. Pero ¿qué sucede? De los precandidatos del PRM, la señora Raquel Peña, la señora Carolina Mejía, el señor Víctor de Asa, son 3 precandidatos que, aunque yo sé que van a respetar la disposición del presidente y no lo quieren y no lo van a enfrentar ni a desafiar, son 3 personas que el presidente no puede destituir de sus cargos. Son cargos electivos, no son por decreto. Entonces, si el presidente destituye de sus cargos a Yayo, Wellington, Tony Peña, aunque ha estado tranquilo, pero también depende de un decreto Guido, se vería como que hay favoritismo, porque hay 3 que pueden seguir haciendo campaña sin problema y no hay manera de controlarlo. De hecho, yo pienso que la parte alterna de la candidatura de Carolina, que es el expresidente Hipólito Mejía, no se detendrá porque lo diga el presidente o porque lo diga quien lo diga. Seguirán de forma activa, porque además saben que el tiempo, en este caso, de verdad, es oro. Detenerse ahora y esperar el 27, cuando tú sabes que no todo el mundo lo va a hacer, el que se detuvo, ese sencillamente
se le hará tarde.